A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's Bueno, best hola a friend. todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este primer vídeo de un pequeño seminario que voy a proponer al hilo del fenómeno Blonde y de lo que está ocurriendo alrededor de la película, tanto de Dominic como de la novela de Joyce Carol Oates. Creo que hace unas semanas, cuando se estrenó la película en Netflix, surgieron muchas voces en redes, tanto de detractores como de defensores de la película, y la primera sensación que yo tuve antes de ver siquiera la película y de terminar la lectura de la novela era que esta necesidad de comentar, ansia por posicionarse a favor o en contra con una marcada y muy interesante virulencia, en realidad estaban apuntando a la necesidad de detenerse y de tomarnos nuestro tiempo para pensar exactamente qué está ocurriendo en torno a esta propuesta artística, estos dos textos, y sobre todo creo que es muy interesante porque Blonde, y esta es una de las hipótesis que voy a defender a lo largo de todos los vídeos, es un síntoma de nuestros tiempos, es un síntoma de nuestras relaciones con la imagen, de dónde estamos, de que estamos pensando bien, mal o regular, y del trabajo sobre todo que debemos hacer o que podemos hacer para pensar con claridad lo que toca, ¿no?, a la expresión cinematográfica o literaria. Entonces, problematizado, supongo que como casi todos y todas por lo que supone el visionado de la película y la lectura de la novela, he decidido hacer lo que no está de moda, que es tomarme un tiempo y por lo tanto invitaros a tomaros vuestro tiempo conmigo para poder hacer una lectura pausada y en profundidad de los textos. Cuando antes decía que Blonde era un síntoma, esto se concretó unos días después en una conversación con el traductor Francisco López, que es una de mis mejores amigos y de las personas que más me ayuda a pensar la imagen y con la que más me gusta hablar de cine, que me dio como una frase muy interesante que casi podría haber puesto como en el frontispicio, ¿no?, de este seminario, y es que Blonde es una película que ha tocado algo en el signo de los tiempos. Él utilizó la expresión, espero que no le importe que le cite, él utilizó la expresión ha tocado algo que no se puede tocar fácilmente, pero no sabemos el qué. Entonces yo, espoleado por esta frase que me pareció extraordinariamente brillante, decidí sentarme con el texto, sentarme con la novela, sentarme con la película, con las películas de Marilyn, precisamente para esto, para pensar, para tomarnos un tiempo, para pensar exactamente qué estaba pasando con Blonde y cómo funciona en tanto aparataje textual. Entonces, en esta dirección, lo primero que me ha llamado la atención es que cuando yo me pongo a trabajar, primero saltan una serie de problemas clásicos en los estudios fílmicos y en las teorías del cine que tienen que ver con la realidad, las relaciones entre verdad y representación, entre ficción y no ficción, entre el uso de la historia con mayúsculas para crear historias con minúsculas. Voy a dedicar este primer vídeo solo y exclusivamente a la novela de Joyce Carol Oates. Voy a manejar la edición en bolsillo que acaba de salir, lo digo por la paginación, ya sabéis que me gusta que conozcáis mis fuentes. Voy a utilizar la edición, ya digo, traducida por María Eugenia Coccini y editada hace apenas unos meses, en septiembre de 2022, supongo que para aprovechar el tirón de la película, aunque intuyo que la paginación en la otra versión, la tapa dura de Alfaguara, no debe ser muy diferente. ¿Por qué partir de la novela, ¿no? Por una serie de ideas que quiero dejar claras. La primera es porque, en primer lugar, hay algo fundamental. Hay una hipótesis fundamental que voy a defender a lo largo de todo este vídeo, que me va a tomar su tiempo, pero que creo que va a merecer la pena, y es que en la novela de Joyce Carol Oates, esta es la primera hipótesis, en la novela de Joyce Carol Oates hay una teoría de la imagen. Hay concretamente una teoría del cine, hay que leerla, hay que buscarla, la vamos a buscar, vamos a ir a las citas concretas, pero Joyce Carol Oates, además de hacer una no biografía de Marilyn Monroe, propone una teoría del cine, así, en general, y consecuentemente también una teoría de la mirada. Más adelante veremos si esta teoría del cine y de la mirada que propone Joyce Carol Oates encaja o no con la película de Dominic, y qué cosas ocurren ahí. Claro, llegados a este punto hay que detenerse para clarificar al menos tres cosas. La primera,
Generalmente damos por sentado que una teoría del cine, una teoría de la imagen, solamente se puede dar desde el ensayo fílmico y de un tiempo a esta parte desde la filosofía. Esto es un problema, ya de entrada, y va a ser un problema largo al que nos vamos a enfrentar. Porque parte de una confusión muy lamentable que se dispara en el momento en el que, entre otros, pero principalmente Noel Carroll, escribe literalmente que la teoría del cine ha terminado y que la herencia solamente puede estar en la filosofía del cine. Y dice esto y se queda tan ancho. Claro, que evidentemente la filosofía es un interlocutor de la teoría del cine, que hay enormes filósofos haciendo teoría del cine o aprovechando el cine para hacer filosofía, es algo que está fuera de toda duda, pero que requiere una serie de matizaciones desde aquí, desde el campo de los estudios fílmicos y de los que nos dedicamos profesionalmente a analizar las imágenes, por varios motivos. El primero y el más evidente es que cuando uno coge Blonde, cuando uno coge este libro voluminoso y extraordinariamente bien escrito, como desarrollaré a continuación, aquí hay una síntesis perfecta, extraordinariamente hilada sobre las imágenes. Las ideas, esto es una lucha constante que tenemos entre los que nos dedicamos a la teoría de la literatura, a la estética de la pintura, al análisis fílmico, a la teoría del cine. Las ideas también están cristalizadas no únicamente desde la forma del ensayo filosófico, ya sea analítico o continental, sino que cristalizan en los textos de la cultura popular. Es decir, hay una teoría de la imagen en la literatura, en ciertas literaturas, hay una teoría de la imagen en, desde luego, las propias películas, y por lo tanto no podemos estar siempre colgando la percha de lo que dijo Deleuze, de lo que dijo Noel Carroll, o de lo que dijo Stanley Cavell, o de lo que dijeron los filósofos, entre comillas, oficiales, que ya digo, son de extraordinaria validez y de extraordinaria importancia para pensar en lo que nosotros trabajamos, pero que muchas veces cometen el error de tirar el bebé con el agua sucia, es decir, de no hacer caso a lo más específicamente cinematográfico, que es, como digo siempre, la cuestión de la forma y de la expresión fílmica concreta, que pasa por la mirada, la planificación, el montaje, la gestión del punto de vista, las herramientas narratológicas y todo aquello a lo que yo intento prestar atención en este canal. Un ejemplo de una mala aplicación de la filosofía a la teoría del cine y que impide pensar las imágenes es, por ejemplo, la del filósofo Slavoj Žižek, que se permite el gusto de hacer lo que le da la gana con las películas sin analizarlas, simplemente para que refuercen sus propias tesis, ya sean políticas, psicoanalíticas o del corte que sea. Esto nos ha hecho mucho daño a los estudios fílmicos, hasta el punto de que ha dejado en jaque nuestra posición dentro de las ciencias sociales, haciendo que la estética cinematográfica, como una subrama de la filosofía del arte, acabe comiéndose toda nuestra disciplina, y esto es algo que nosotros tenemos que, de alguna manera, poner en jaque, y Blonde es un ejemplo maravilloso para hacerlo, porque hay todo un sistema de pensamiento en la imagen dentro del libro de Joyce Carol Oates. Esto es fundamental. Esto es absolutamente fundamental para entender que Blonde es, en primer lugar, un libro que habla de cine, pero un libro que habla sobre el cine. No habla solo sobre un fenómeno llamado Marilyn Monroe, que ahora hablaremos de esto, sino que lo que hace es proponer una teoría de gran altura sobre el funcionamiento de la mirada y de la construcción de imágenes, dentro, por supuesto, de la trama, de los personajes, de los diálogos y de las herramientas específicamente literarias. Pero esas herramientas específicamente literarias nos ayudan a pensar cómo funcionan las películas, al menos para Joyce Carol Oates. Esta es la primera idea. La segunda parte de la relación entre ficción y no ficción, es decir, para decirlo muy rápidamente y de manera muy brusca, muchas de las críticas que se le han hecho a Blonde novela o a Blonde película parten de la base de que es una cristalización, entre comillas, verosímil, y utilizo la palabra verosímil y no objetiva, de la vida y obra de un personaje real llamado Norma Jean Baker, que vivió en unos años del Hollywood casi rozando el postclasicismo, y que tiene una serie de historiadores y biógrafos detrás, a los cuales citaremos en alguna ocasión. Pues Donald Spoto quizás sea el más famoso con su biografía editada en anagrama, aunque hay muchos más, y intentan poner como en el mismo paralaje
lo que sería la vida de esta persona real llamada Norma Jean Baker, y una serie de ficciones, una serie de trabajos narrativos, literarios, cinematográficos que de alguna manera saquean, se nutren, citan algo del mundo real, pero no pretenden objetivar el mundo real. Esto que es de perogrullo, o sea, es decir, el hecho de que creadores como Quentin Tarantino decidan quebrar voluntariamente las líneas de la historiografía dominante, me sorprende que todavía en 2022 haya gente que se esté tirando de los pelos, como si de alguna manera la creación tuviera una deuda específica con la realidad, cuando sabemos sobradamente que no es así, y menos mal, porque precisamente eso es lo que permite que el artista, la creadora, gestione los materiales de aquello que Greimas llamaba el mundo natural para poder hacer con ellos lo que considere. Y ese lo que considere es donde empiezan los problemas, por supuesto. Quiero arrancar, porque me llamó mucho la atención, con exactamente las primeras palabras que abren la novela. La novela arranca en la página 15 con un paratexto que viene encabezado por el epígrafe Nota de la autora. Es decir, aquí Joyce Carol Oates, o su figura enunciativa, aunque yo creo que efectivamente es Carol Oates, aunque no firma explícitamente como tal el texto, empieza diciendo lo siguiente: Blonde es una vida entre comillas, radicalmente destilada en forma de ficción, y a pesar de su longitud, el principio de apropiación es la sinécdoque. Por ejemplo, en lugar de los múltiples hogares de acogida en los que vivió Norma Jean de pequeña, Blonde explora solamente uno, y este es ficticio. De sus numerosos amantes, crisis médicas, abortos, tentativas de suicidio e interpretaciones cinematográficas, Blonde muestra un grupo selecto y simbólico. Es decir, aquí, ya de entrada, Joyce Carol Oates está separada, y es muy interesante que entrecomille la palabra vida, porque aquí está la clave, ¿no? Como una apropiación literaria, como un destilado, la figura de la sinécdoque es fundamental, como un destilado de aquello que hubiera podido ser Norma Jean Baker. Es decir, desde el principio ya está diciendo, hay un mundo natural ahí fuera, pero yo aquí voy a arrancar esos pedazos del mundo natural que me interesen para trabajar con ellos como artistas. Y luego, posteriormente, dice: Marilyn Monroe llevó una especie de diario, escribió poemas, de ellos solo he incluido 2 versos en el último capítulo, los demás son falsos, hace una serie de referencias, y luego, sobre todo, aquí está el quid de la cuestión. El lector que desee conocer datos biográficos fidedignos de Marilyn Monroe no debería buscarlos en Blonde, que no pretende ser un documento histórico, sino debe buscarlos en biografías autorizadas. Y luego da un listado de biografías donde está la de Fred Giles, la de Anthony Summers, la de Carl Rollinson, etcétera, etcétera. Norman Mailer, Graham McCann, etcétera, etcétera. Esto es que es muy interesante, porque la autora lo está diciendo desde el minuto 1. Esto no es una biografía, no es desde luego una biografía autorizada, y fíjense con qué capacidad dice, no pretende ser Blonde, no pretende ser un documento histórico. Claro, a partir de aquí, a partir de esa frase, toda la lectura de la novela cambia radicalmente, porque está situando al lector o a la lectora en otro paralaje narrativo completamente diferente. Es decir, ese otro paralaje narrativo que es el que tiene que ver con el mundo ficcional. Y esto me lleva ahora sí a la tercera idea. La tercera idea es, y aquí tenemos que hacer fonda y parada en una disciplina lamentablemente poco trabajada en nuestro campo, que es la ontología fílmica, es decir, el estudio de los mundos que configuran cada película, mundos semióticos, mundos que generan un significado y que son autónomos. Es decir, cada película, cada documental, cada propuesta cinematográfica genera un mundo que se piensa, que se debe pensar, mejor dicho, que se genera ontológicamente de manera autónoma. Y hay que decir que esto tiene varias capas, hay una enorme bibliografía al respecto en la cual no me voy a detener. Sí que os dejo por aquí una referencia que para mí es uno de los libros anglosajones más interesantes en la cuestión, pero a lo que quiero decir, y me apoyo un poco en esta teoría desplegada aquí, pero también hay otros trabajos que van en esta dirección, que cuando hablamos de una ontología del cine, de los mundos que se pueden ver
de los plexos de entes, ¿no? Casi citando a Heidegger, que se activan en cada una de las diferentes propuestas narrativas que vamos a manejar, tenemos que entender que esos mundos son autónomos y que evidentemente podemos hacer una conexión entre nuestro mundo, el mundo natural, el mundo grimasiano natural y el mundo narrativo de la película. Pero lo que no podemos es exigirle al mundo narrativo de la película que desvele objetivamente los mecanismos de lo real. Eso es absolutamente imposible. Entre otras muchas cosas, porque precisamente la labor de un director o directora de cine es simbolizar, hacer esa sinécdoque de la que hablaba Joyce Carol Oates al principio, simbolizar los elementos del mundo natural para que den lugar a una pieza artística. Esto es fundamental. Voy a hilar todavía un poco más fino. Cuando estudiamos la ontología fílmica, y siendo muy bestia, digamos que hay como 3 grandes niveles. Uno, que es el mundo desde el cual nosotros recibimos la película, nuestra historia, cada uno de nosotros, nuestras vivencias como espectadores, nuestro mundo físico en el que estamos, la sala de cine, nuestro salón, también nuestra interioridad. Hay una ontología central, principal, de base. Y luego, una vez que pasamos a la película, hay al menos 2 capas. Una que sería, y ya digo que estoy resumiendo de manera muy burda, pero simplemente para dejarlo esbozado, una que sería el mundo tal y como funciona dentro de la ficción, es decir, ese universo, esa historia, esa diégesis, ¿no? En la que se mueven las normas narratológicas que han de guiar el relato, y luego, posteriormente y por debajo, una segunda capa que es esa sinécdoque de la que hablaba Joyce Carol Oates, que es esos fragmentos de vida dentro de ese mundo ficcional que se van arrancando y que van permitiendo que nosotros hagamos una lectura narrativa de lo que está ocurriendo dentro de la película. Esto es clave. Si no se entiende esto, no se pueden entender la mitad de los debates que han tenido lugar a propósito de Blonde, cuando mucha gente se ha quejado de que no se trataba de una biografía de Marilyn. Claro que no es una biografía de Marilyn, ni siquiera, que hoy vamos a hablar de esto largo y tendido, tiene la forma de un documental, y ya sabemos desde los trabajos de Zunzunegui y Zumalde, entre otros muchos, que el documental tiene, digamos, una deuda mucho más discutible de lo que parece con los acontecimientos del mundo natural, pero que claro, cuando estamos hablando de ficción estamos hablando de otra cosa. Y luego nosotros ya como espectadores tenemos la capacidad para decidir si ese mundo que nos propone la película nos parece obsceno, nos parece realista, nos parece, insultante con respecto al nuestro, o nos parece un fidedigno reflejo de nuestro mundo, pero nunca es nuestro mundo, no es el mundo natural. Digo esto porque justamente también estos días estamos viendo una confusión con respecto a la película En los márgenes de Juan Diego Botto, donde se está dando por sentado que el valor, entre comillas, de esa película es su aparente deuda con nuestro mundo ontológico real, cuando en realidad lo que hace Juan Diego Botto es exactamente lo mismo que hace Dominic, exactamente lo mismo que hace Ken Loach, exactamente lo mismo que hace Steven Spielberg, que es generar mundos narrativos concretos, cerrados, clausurados, que de alguna manera se abren al nuestro, pero que no son el nuestro. Juzgar una película, que es a lo que voy, por su hipotética conexión con nuestro mundo real, es tan absurdo como juzgar un paquete de cornflakes por el parecido entre la gallina de la caja y una gallina real. O sea, es exactamente igual de absurdo. Y esto ya lo sabemos, y esto es algo que es, ya digo, una verdad de perogrullo dentro de los estudios fílmicos y desde la semiótica, pero que hay que repetirlo, porque parece que nos enfadamos mucho porque una película no responda al mundo real. Gracias, es que una película no es el mundo real, forma parte del mundo real, tiene efectos en el mundo real, configura el mundo real. Cada película que vemos configura el mundo real, configura nuestra mirada, configura nuestra idea de clase, de género, de raza, de subjetividad, de identidad. Todo eso pasa cuando vemos una película, pero una película no es el mundo real. Entonces, una vez explicado esto, que creo que es fundamental, ya estamos preparados para responder a la primera de las grandes preguntas que yo quiero encarar en este seminario, que es, concretamente, cómo funciona el cine según Blonde de Joyce Carol Oates. Es decir, qué teoría del cine podemos extrapolar a partir de lo que Joyce Carol Oates plantea en el libro. Y para eso, ya digo, vamos a seccionarlo de la siguiente manera. Bien, primero, el cine
en Blonde, tiene tres ejes. Está vertebrado en torno a tres grandes, digamos, capítulos, tres grandes ideas. Una primera que tiene que ver con el funcionamiento general de lo cinematográfico, es decir, Joyce Carol Oates utiliza a sus personajes mediante una técnica literaria, que ahora hablaremos de esto, una serie de técnicas literarias, para hablar del cine, es decir, se despoja del ensayo, pero utiliza, por ejemplo, el monólogo interior, utiliza, por ejemplo, los fragmentos de diarios, de poemas, tal, para darnos pistas sobre cómo cree ella, o por lo menos la enunciadora, aquí hablo de Joyce Carol Oates, pero me refiero a su figura enunciativa principal, que funciona el cine. Esta idea del cine, vamos a ver que es extraordinariamente compleja. Este sería el primer eje, cómo funciona el cine. En segundo lugar, cómo funciona la mirada del espectador, de la espectadora también, cómo funciona la apropiación del cuerpo a partir de la, digamos, de la contemplación de la mirada de otro o de otra, y un tercer eje que es qué significa interpretar. Es decir, es muy interesante porque ya simplemente viendo el triángulo se ve claramente cómo el cine, digamos, de alguna manera, Carol Oates perfila la vieja tabla semiótica de toda la vida, de enunciador, enunciatario, lector ideal, etc, etc, pero digamos, la corta, de alguna manera, la simplifica para hablar de alguien que mira, alguien que es mirado y las herramientas que están en medio para vertebrar esa mirada. Esto es una teoría de la imagen, ya de entrada, simplemente. Entonces, vamos a hincarle el diente. Vamos a empezar por qué significa el aparataje cinematográfico para Joyce Carol Oates. Bueno, para pensar esta cuestión, digamos que la sección de fragmentos que he ido trabajando para poder organizar y articular, huelga decir que no voy a hacer una lectura cronológica del libro porque las ideas están segmentadas en diferentes lugares, pero requieren que se conecten. Lo primero que me llama la atención es que para Joyce Carol Oates el cine es tiempo. Esto es una idea que la hermana directamente con las teorías de Bazin, que la hermana con las teorías de Tarkovsky, que la hermana con una cierta tradición de la filosofía continental, donde, incluyendo parcialmente al menos la de Deleuze, donde efectivamente el cine se considera tiempo. Bien, ahora bien, este tiempo no tiene tanto que ver con los problemas clásicos de la duración, o del montaje de plano, o del tiempo esculpido que decía Tarkovsky, sino que tiene que ver directamente con el cuerpo concreto de la intérprete. Es decir, lo que le interesa a Carol Oates, y aquí sí que se hermana claramente con Bazin, es la cuestión de la momificación y la cuestión de cómo el cine puede permitir acceder a una cierta idea de la eternidad, cosa que, claro, en el caso de Marilyn es absolutamente fundamental porque Marilyn ha sido durante mucho tiempo pensada como este mito, digamos, erótico, intemporal. Ella muere, tenemos las fotografías de su autopsia, es uno de esos cadáveres exquisitos, siempre bella, siempre presta para el deseo, siempre momificada en el gesto del deseo, y evidentemente esto es algo que a Carol Oates le problematiza y donde va a poner el foco. Entonces, la primera cita donde yo he detectado una idea al respecto está en la página 101, donde dice lo siguiente. Estamos todavía en la Marilyn niña, una Marilyn que está atrapada en las redes de la locura de su madre, de Gladys, y en la página 101 dice: en las películas no hay una secuencia inevitable porque en ellas todo es presente. Una película puede adelantarse o rebobinarse, puede cortarse radicalmente, puede borrarse entera. Una película es el depósito de aquello que, aun cuando no consiga recordarse, es inmortal. Atención aquí a la cuestión, porque hay mucha tela para cortar. De entrada, aquí el cine aparece como una primera respuesta al trauma. Marilyn, todavía Norma Jean en este momento, Marilyn no ha nacido, nacerá después, Norma Jean, herida de cine, es decir, su padre fantasmático formaba parte del mundo del cine, su madre es montadora,
ella está atrapada ya desde pequeña en el laberinto del cine, sus fantasías, que van a ser el comienzo del que luego surge el delirio, tienen forma cinematográfica, con esta idea del el príncipe y la princesa y el cine clásico de Hollywood. Es decir, ella está atrapada en el cine clásico de Hollywood, directamente, lo cual es una absoluta tragedia. Y habría que discutir mucho sobre esta idea. Pero, en general, lo primero que dice es efectivamente que la temporalidad en las películas tiene una enorme complejidad. Todo es presente. Pero al mismo tiempo, fijaos el salto que da en el mismo párrafo, dice, todo es presente, pero luego dice, todo es inmortal. Cuando no consigue recortarse, el cine es inmortal. Es decir, el cine tiene, por un lado, la fuerza del momento concreto en el que se configura, es decir, la idea de ver una imagen, de ser arrastrado por una imagen, de ser atrapado por una imagen, pero al mismo tiempo esa imagen que nosotros vemos en el presente, que estamos en la sala y se está proyectando frente a nosotros, y que nos permite jugar a ser, entre comillas, dioses, rebobinando, modificando, cortando, editando, etcétera, etcétera, en realidad está apuntando a la inmortalidad. Es decir, está apuntando a la cancelación del tiempo. Esto es la lógica basiniana pura. Es decir, esto es la idea de cómo y hasta cierto punto la de Tarkovsky también, ¿no? De cómo hasta cierto punto el cine precisamente tiene esa capacidad para clavar sus uñas en el tiempo y, paradójicamente, conseguir jugar con fragmentos del presente buscando esa especie de permanencia, buscando que algo quede. Ese algo que quede, en el caso de Marilyn, es terrible porque va a ser la huella de su pesadilla. Es decir, generalmente pensamos que el cine, cuando hablamos de la momificación de las imágenes, casi siempre lo hacemos de una óptica positiva, una óptica optimista, es decir, qué bonito es volver a ver las imágenes que te rodamos, qué bonito es ver películas de los años 40, 50, qué bonito es que la técnica cinematográfica nos permita acceder a un cierto tiempo, y aquí es cuando la Carol Oates da una vuelta de tuerca absolutamente salvaje y dice, no, o sea, el cine, por supuesto, permite esta temporalidad en busca de la eternidad, pero ojo, porque los traumas los fija. De hecho, vamos a leer la frase otra vez. Una película es el depósito de aquello que, aun cuando no consiga recordarse, es inmortal. Esto es el inconsciente. Claramente, o sea, aquello, el cine como inconsciente, aquello que ha quedado olvidado, reprimido, sepultado y que, sin embargo, ojo, las imágenes están ahí dando pistas, dando claves de su lectura. Les propongo una idea. Si ustedes han leído Blonde y luego han visto, como yo he hecho, las películas de Marilyn, van a ver cómo ese horror inconsciente, traumático de la experiencia propuesta por Joyce Carol Oates está perfectamente escrita en todas las películas, que además son generalmente, con la excepción de Vidas Cruzadas, son musicales, comedias o películas aparentemente livianas. Bueno, Niagara también está por ahí haciendo sus cosas, ¿no? Pero es imposible no observar cómo detrás de ese mundo maravilloso que nos plantea la diégesis narrativa clásica de Hollywood, de pronto la Carol Oates lo que ha hecho ha sido poner una carga de profundidad para destrozar esas imágenes y que cuando las veamos, lo que veamos son, o lo que intuyamos, mejor dicho, son los abusos, las violaciones, la manera en la que Marilyn fue utilizada por la industria, la persecución ideológica, es decir, para que emerja de alguna manera aquello que estaba reprimido, aquello que formaba parte, y forma parte, y esto es algo que muy pocos teóricos manejan, del inconsciente explícito del cine clásico de Hollywood, que esto es algo de lo que habría que hablar largo y tendido, porque muchas veces se da por sentado que el cine clásico de Hollywood, por tener un relato clausurado y una diégesis autónoma y unos personajes aparentemente cuerdos que se encuentran en el happy ending, cuando uno empieza a rascar ahí, cuidado, y Blonde es una absoluta carga de profundidad. De hecho, no sé si en el próximo vídeo o en el siguiente, hablaré de Siempre hace buen tiempo, de la película de Stanley Donen, que supuso, a mi juicio, una especie de respuesta salvaje a Los caballeros las prefieren rubias, donde vamos a ver claramente cómo hay una lógica de inconsciente reprimido y de una mala uva importante que hay que descifrar. Entonces, el cine de entrada está ahí, en esa tensión temporal. Vamos a dar el siguiente paso, página 129, donde sigue diciendo,
está reflexionando aquí sobre la cuestión del cuerpo, de la que luego hablaremos. Dice: en la lógica del cine, la estética tiene la autoridad de la ética. Tela. Ser poco atractiva es triste, pero ser voluntariamente poco atractiva es inmoral. Esto es una reflexión que se supone que hace también la propia Marilyn. Norma Jean, en este caso. Claro, cuando Carol Oates es tan dura y tan clara, ¿no? Y da esa especie como de vuelta a la tortilla de lo que se espera de la ética de las imágenes, ¿no? La ética de las imágenes, fíjense, reflexionen sobre esto, casi siempre está vinculada a una cierta autenticidad que se ve en las huellas de la escritura. Es decir, unas imágenes borrosas, rodadas con cámara al hombro, voluntariamente feas, aparentemente son más éticas. Esto es una teoría de Ito Steyer, o sea, esto lo dice Ito Steyer cuando habla de la imagen pobre directamente, ¿no? Que la imagen pobre es la que realmente es ética porque es la que muestra las luchas ideológicas y el activismo de los colectivos oprimidos, etc, etc. Y aquí Carol Oates está partiendo la caja de esta idea con toda su mala uva, explicando claramente que en esas imágenes donde la belleza aparentemente lo domina todo, cuidado porque hay unos rasgos de injusticias, de privilegios, de opresión que hay que ir a buscar. Es que la formulación es perfecta. Ser voluntariamente... Fíjense además en la lectura de género que tiene esto cuando que esto ya hablaremos, ¿no? Pero dice, claro, ser voluntariamente poco atractiva es inmoral. Claro, esta frase leída desde la perspectiva de quien va a querer ser amada de manera compulsiva por las masas y que ahí va a encontrar su condena, ahí es donde ella va a ser crucificada, nos da muchas pistas sobre el replanteamiento salvaje que Carol Oates propone con respecto a los paradigmas del Hollywood clásico y de las ideas, ya digo, de ese supuesto MRI perfecto, maravilloso del relato clásico que nos va a salvar a todos porque era estupendo e increíble. Y él dice, cuidado, porque la ética y la estética están en conflicto en el cine clásico de Hollywood. ¿A partir de qué? A partir de la apropiación, que esto hablaremos en el próximo vídeo, del cuerpo de esa mujer mediante una mirada muy concreta, que veremos cómo se despliega porque es absolutamente fundamental. Obviamente esto nos lleva, en la segunda parte de la sesión de hoy, de la clase de hoy, a reflexionar sobre las conexiones que se establecen entre cine clásico, escapismo, optimismo y, por supuesto, la cuestión de la verdad, que es una cuestión que también nos va a dar mucha tela para cortar. Vale, vamos a empezar por el principio. De alguna manera, Joyce Carol Oates, según lo que estamos viendo, va a responder a esta idea de el cine clásico de Hollywood desde una perspectiva escapista, desde una perspectiva fácil, desde esta idea que viene un poco como a marcar que el hecho de que el relato esté clausurado, que los personajes sean lineales, que las tramas sean heterosexuales, todo esto que se suele decir a propósito del modo de representación institucional, pero sobre todo del cine clásico de Hollywood, funciona como una especie de, digamos, respuesta positiva ante el malestar de la vida, ¿no? Esta idea tan cacareada, tan banal, tan repetida hasta la saciedad, de que al cine uno va a entretenerse y va a pasárselo bien y va a escapar de las hipotéticas fisuras que nos esperan fuera de la sala en lo real. En este sentido hay una cita que me interesa mucho en la página 228, cuando Norma Jean está casada con su primer marido, y digamos que en este momento el personaje ya tiene trazadas las líneas de lo que se supone que va a ser su vida, es decir, ella ya ha olvidado sus sueños de grandeza, tiene unas supuestas líneas marcadas donde ya va a ser esposa para toda la vida, ama de casa para toda la vida, madre para toda la vida, y ahí va a haber una serie de problemas súper interesantes en la construcción del personaje que van a ser como los ideales, ¿no? Que se van metiendo o se van colgando de la percha de Norma Jean. Y aquí Carol Oates escribe desde la lógica de Norma Jean lo siguiente: era curioso. Desde que se había convertido en la señora de Bucky Glaser, Norma Jean no se interesaba tanto por las películas. Eran tan optimistas a la manera de las cosas irreales. Uno compraba la entrada, se sentaba y abría bien los ojos para ver ¿qué? Y ahí termina, ¿no? Con esa pregunta, ¿para ver qué? Bueno, el hecho de que esta
pregunta se formule justo en el momento en el que el personaje todavía no es Marilyn, tiene mucho que ver en lo que va a ser la condena, la crucifixión en la cual Marilyn va a perecer a lo largo de las siguientes 700 páginas de la novela, ¿no? Esa idea de uno compra la entrada, se sienta y abre bien los ojos para ver qué. Para ver a esa muñeca, que es una figura que utiliza mucho Carol Oates, comparar a Marilyn con una muñeca, una mujer que está siempre lista para el deseo, lista para la ingenuidad, lista para el amor, una mujer sin brecha, sin fisura, ingenua, ¿no? Por supuesto hay algunas excepciones, desde su primera película, Niágara, desde luego toda la etapa final con John Huston, pero de alguna manera en la construcción del mito de Marilyn está esa pregunta: ¿para qué me están mirando? ¿Para qué está pagando la gente la entrada? ¿En qué posición concreta me ponen? Que esto es algo que en el vídeo de la próxima entrega del seminario, cuando despleguemos los problemas de la mirada, nos tendremos que topar con ella. Pero ya de entrada se está poniendo en marcha la idea de un falso optimismo. Y es que además la frase es perfecta: optimistas a la manera de las cosas irreales. Es decir, el optimismo de una película del Hollywood clásico no es compatible con el optimismo del mundo real, del mundo natural greimmasiano, de nuestro mundo. Aquí, bueno, el desencaje ontológico es salvaje, ya de entrada. Y de hecho yo propondría pensar que una de los puntos de desafección más notables que nosotros como espectadores sentimos hoy en día hacia una parte, no todo evidentemente, pero una cierta parte del cine clásico de Hollywood, viene precisamente de ahí, del desencaje entre el optimismo, entre ese mundo narrativo clausurado, sin fisuras, que por supuesto, como ya apuntaba antes, es absolutamente falso, y la imposibilidad de plancharlo, de aplicarlo a nuestro mundo natural, a nuestra expresión concreta de la vida, nuestra reflexión concreta de la vida. Entonces, claro, aquí surge la pregunta: ¿cuál es la verdad del cine? ¿Es una verdad temporal? Porque ya hemos visto que desde el tiempo la cosa está fastidiada de pensar, porque si el tiempo en el cine está plegado entre esa especie de torsión entre el presente, la manipulación y la supuesta eternidad, ahí hablar de verdad se nos complica, porque precisamente la verdad debe ser eterna, inamovible y no estar sujeta al temblor del tiempo. El cine trabaja desde el presente, el cine trabaja desde una sección, una sinécdoque, volviendo de nuevo a la palabra de Carol Oates, donde la cosa funciona de otra manera y va de otra manera. Entonces aquí, cuidado. Vamos a ver qué tiene que decir Carol Oates sobre la verdad en el cine. El problema de la verdad empieza a aparecer paulatinamente una vez que nos hemos topado de bruces con la introducción de Marilyn ya primero como modelo fotográfica y después como actriz en los grandes estudios. La primera aplicación que yo veo relevante al respecto está en la página 339, ¿no? Cuando está hablando de Huston, de la jungla del asfalto y de la primera intervención en un papel menor de Marilyn, y dice: Huston era un genio. De él aprendió la verdad esencial del cine. Atención a la formulación, verdad esencial del cine. Que lo importante no es lo que ocurra en una escena, sino lo que se ve. Lo que eres o dejas de ser es irrelevante. Lo único que importa es lo que proyectas en la película. La película te redimirá y sobrevivirá a ti. Claro, volvemos otra vez a la cuestión del tiempo. La película solo es verdadera en tanto encapsula un gesto falso. Ya la hemos liado. La película solamente tiene un valor de verdad no en relación con el mundo natural. Volvemos a lo que hablábamos antes. La película no es verdadera porque se relacione con el mundo natural. Es decir, Blonde de Dominic no es verdadera porque de alguna manera responda a la verdadera experiencia vivida en el mundo natural por una mujer llamada Norma Jean Baker, sino que es verdadera precisamente por su capacidad, repito, para redimir, para capturar lo que se proyecta en la película, y concretamente en una escena que es muy interesante, y fíjense, la formulación es magnífica. Lo que se ve. Lo que se ve es la garantía de verdad, pero lo que se ve, y esto es la clave, es una construcción, es una recreación, es una falsificación, rodada en un estudio, con unas condiciones, o simplemente rodada en el mundo natural con una cámara, en un documental o lo que sea. Pero hay un trabajo que no responde a esa idea de verdad general, sino que
clava sus raíces en la cuestión temporal y nos habla de la posibilidad de sobrevivir. Shoah de Lanzmann no es verdadera por los testimonios, por el valor de verdad de los testimonios que aparecen en la película, que son sin duda alguna fundamentales y muy interesantes. Tampoco es verdadera, ojo, cuidado con esto, tampoco es verdadera por las huellas narrativas que incorpora Claude Lanzmann. El hecho de no utilizar imágenes de archivo, el hecho de las tomas sostenidas, el hecho de ir a los escenarios en los que ocurre la tragedia, eso no hace que Shoah sea una película verdadera. Shoah es una película verdadera en tanto en cuanto su capacidad para ser una sinécdoque del Holocausto y para cristalizar de alguna manera eternamente como sinécdoque del Holocausto da un valor estético, y volvemos a lo que hablábamos antes, estético y ético a los acontecimientos de la película. Esto está literalmente escrito en Blonde, y aquí acaba de desactivar Carol Oates muchas de las críticas que se van a ver y que hablaremos más adelante en otros vídeos con respecto a esta cuestión. Pero por si esto fuera poco, algo después, ya cruzado el ecuador de la novela, en la página 507, aquí está, la propia Marilyn, que ya está casada con Joe DiMaggio y que ya tiene un papel en la industria, reflexiona. Cada vez que se narra una anécdota familiar a un público nuevo, la anécdota se transforma. En el simple acto de contarla nos convertimos en personas diferentes. Es decir, la enunciación cambia a la persona que recibe la historia y a la persona que la formula. La enunciación de Blonde como relato, en este caso Blonde como novela, está cambiando, por un lado, a los espectadores, es decir, está reconfigurando su apreciación de lo que podría ser el mito de Marilyn, que hablaremos de esto también largo y tendido en otro momento, sino que también está cambiando a la propia Carol Oates, que de alguna manera está reescribiéndose a sí misma, está reescribiendo su propia escritura, valiéndose, fagocitando la cuestión de Marilyn, dicho en plata. Y esta es la pregunta con la que termino el vídeo de hoy y les emplazo a la siguiente sesión. Blonde encuentra su valor de verdad no en el hecho de reflejar fielmente los acontecimientos de la vida de Marilyn, sino en encontrar una escritura, o sea, fíjense cómo lo dice claramente, ¿no? Una anécdota familiar a un público nuevo se transforma en el simple acto de contarla. Está simplemente por contarlo, simplemente por ficcionalizarlo, por jugar con ello, está buscando un nuevo valor de verdad que a la postre, quizá, esto es algo que tendremos que desplegar a lo largo del seminario, nos ayude a entender mucho mejor qué implica, qué significa Marilyn Monroe. Para seguir trabajando todo esto, les emplazo a la próxima sesión, donde trabajaré esos otros dos polos que nos quedan por explorar sobre la hipotética teoría fílmica de Joyce Carol Oates, que tienen que ver con la mirada del espectador y que tienen que ver con la interpretación de Marilyn.